Buenos días. Hoy es domingo, domingo sin estrés. Domingo 26 de diciembre, un día después del 25 de diciembre, que es el día de la Natividad. El día escogido para ser considerado el nacimiento de Jesús. El nacimiento de la figura histórica y religiosa que dividió el mundo antes de y después de. Ha sido siempre una fecha de discusión, si fue en septiembre, si fue en abril, no podía ser en diciembre por las razones de que se han expuesto, etcétera. Pero eso no es lo que importa. Fuere cuando fuere, este personaje tan importante, tan influenciador, tan vasto en la historia del mundo occidental sobre todo, tiene una connotación y una importancia que traspasa lo meramente religioso, lo puramente teológico. Es un personaje de la historia además y una filosofía y una ética que todavía pervive y se extiende en el tiempo. Hoy hablaremos de ese periodo en que nació Jesús, aquello que le tocó vivir el mundo de entonces romano, dominado por el Imperio Romano, y lógicamente las consecuencias que tuvo ese periodo de la historia para la humanidad. Así es que en este domingo sin estrés hablaremos del Imperio Romano, Jesús y la cultura occidental, la historia de este lado del mundo. Y recuerden que estamos gracias a Francia Brio, Francia Valoy, ella es Mortgage Banker y nos puede asesorar y ayudar a tomar la mejor decisión al momento de adquirir un inmueble, una casa, un apartamento con un préstamo hipotecario. Llame a Francia al 718-344-0819. Ella le va a orientar y tomar la mejor decisión. Y gracias también a nuestros amigos allá en el Bronx, en Western, el restaurante Casa del Mar, que es una joya, una casa no solo del mar, tiene todo, pero una especialidad tremenda de marisco. Vaya a Casa del Mar, que es un restaurante distinguido, completo, hermoso y de gente buena. A los amigos de Nueva York yo los invito siempre. Pues bien, ¿por dónde empezar este breve conversatorio que tiene un enfoque histórico, no religioso, histórico, no teológico, histórico, cultural? Para la religión, todo el respeto, se discute la cosa dentro de la religión. Para lo histórico, la historia. Hay dos grandes historiadores que tienen que ver mucho con Roma y con la religión judeocristiana, con el mismo Cristo y el periodo de Israel que le tocó a Jesús. Suetonio y Josefo. Suetonio es del siglo I de la era cristiana, por ahí por el año 70. Si no me falla la memoria, hoy haré un uso de la memoria y le voy a pedir que me excusen cualquier lapsus, olvido o cualquiera incoherencia en las fechas, porque hablaré mucho de historia, que me encanta, pero no la he revisado en los últimos tiempos y es probable que cometa algún error en fecha. Trataré de ser no un cronista, sino un narrador más del texto que del tiempo. Pues bien, tanto Josefo, que es un judío que narra mucho la historia de Roma y de Israel, como Suetonio, que se hace famoso porque escribe una obra llamada Los 12 Césares. Los 12 Césares que le antecedieron y que le tocó vivir a él. Él vivió en el periodo de Trajano a la transición de Adriano. Estamos hablando del tercer siglo aproximadamente, después de Cristo. Suetonio es del primer siglo. Suetonio es de la primera era. Y por lo tanto tuvo más cercanía, pero él era un hombre centrado más en el mundo oriental, en que pasó en Belén, Nazaret, en esa zona. Ahora, lo que quiero señalar en esta parte es que esos historiadores, sus relatos tienen mucha base para seguir ¿verdad? La narratura
de este periodo de la historia tan turbulento, tan pesado y a la vez tan fundamental para entender el mundo occidental y el Imperio Romano. Hay una figura que es del siglo V, VI, se llama Dionisio el Exiguo. Dionisio el Exiguo es el que crea la frase AD, o sea, Anno Domini, que quiere decir año del Señor. Es el que separa, él fue mandado por el Papa Juan I. Juan I le dijo, escríbeme la historia precedente de Jesús y la que le continúa. Y entonces lo que hace es que divide el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Anno Domini, pero ustedes ven antes de y después de C, después de Cristo. En latín, que era el idioma predominante, Anno Domini, el año del Señor, como su nombre lo indica. Y Dionisio el Exiguo tuvo la encomienda de hacer esa narración. Y lógicamente hay quienes dicen que él se equivocó señalando el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Fuere cuando fuere, nació este hombre, nació esta figura, nació quien es considerado Padre, Hijo y Espíritu Santo, encarnado en la tres divina persona por el cristianismo. Y entonces lo que importa para nosotros es saber cómo ocurrió este acontecimiento que dividió la historia como un parteagua antes y después de. Para eso tenemos que vámonos a irnos a la invasión de Roma a Grecia, el imperio en pleno apogeo. Todavía no es un imperio, pero es porque no ha nacido todavía un emperador. El primer emperador es Augusto, Octavio Augusto, que él empieza a gobernar en el año 27 y antes de Anno Domini, antes de Cristo, y termina su mandato en el año 14 después de Cristo. Es el que duró más tiempo como emperador y es el primer emperador. Emperador quiere decir imperatum, que encarna y funde sobre la autoritas y la potestas, la autoridad y la potestad de todo. Antes hubo, por ejemplo, Julio César, quien sustituye y que era como una especie de padrastro. Julio César era un dictador, dictatorium, pero no era un emperador. Mucha gente confunde y cree que César fue un emperador. No, César muere, Cayo Julio César muere en el año 44 Anno Domini, antes de Cristo. El 15 de abril, llamado el 15 de Lidu, el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo. Es decir, faltaba todavía 77 años para el final de Jesús. Y faltaban 44 años para el nacimiento de Jesús, que, como dije, Dionisio el Exiguo lo situó en el siglo I. Y entonces Julio César en el 44. Y recuerden que Octavio empieza a gobernar en el 27 antes de Cristo. El tiempo se contaba de atrás para adelante. Entonces viene 44, 43, 30, 28, 27 y ahí empieza a gobernar Octavio. Octavio dura 41 años. Augusto. Se llamó Augusto porque era excelso, dorado, insigne, que quiere decir esto en el idioma romano. Entonces, bueno, Suetonio habla de los 12 Césares y ese libro tiene mucha influencia, todavía se conservan muchas páginas, no todas, algunas se perdieron, lógicamente, algunas introducciones a la vida, porque él habla de la vida desde la niñez, el nacimiento de cada uno de los Césares, que él cuenta en 12 hasta entonces. Y Suetonio dicen que exagera mucho, que habla de los excesos de la vida privada, de la vida íntima de los emperadores, y entonces muchas veces llega hasta el mito, ¿no? Por ejemplo, en Tiberio exagera notablemente la vida de este hombre que era de muchos excesos, incluyendo que cultivaba hasta la pedofilia y toda esta cosa.
Igualmente a César, a Octavio lo exagera como un semidios. Muchos decían que Octavio era un dios, pero un dios con minúscula. Pero quiero señalar aquí en este punto, y es lo que importa, que el imperio cuando nace con Octavio ya había invadido a Grecia. Y Catón, creo que es Catón, se apodera, ya había habido intentos desde el siglo III antes de Cristo, y había incursiones romanas en Grecia, pero lo toma por completo el territorio militarmente en el año 146 antes de Cristo. Y entonces se produce una fusión de la cultura de Grecia y la romana, que es lo que se conoce como el mundo greco-latino. Los griegos tenían un desarrollo cultural, filosófico, en las artes, incluso en las leyes, en la forma de gobierno, que los romanos se quedaron pasmados y lo que fueron es capturados por los griegos. Aunque militarmente lo dominaron, había de pensarlo, ¿no? Este acontecimiento tiene mucho valor, porque a partir de ahí, el idioma, la cultura helénica, va a empezar más adelante a invadir el mundo occidental con la expansión que venía heredada del helenismo, que como ustedes saben, Alejandro había conquistado el mundo entonces conocido, y muere creo que en el año 323, a los 36 años, el gran Alejandro Magno. Esta invasión de Grecia produce una fusión cultural que es la base cultural del mundo occidental. Recuerden que Occidente tiene tres grandes columnas. El derecho romano, porque los romanos hacían leyes para todo, ya lo he repetido antes. La cultura y la filosofía griega. Y la religión judeo-cristiana, el cristianismo. Esas tres grandes columnas sustentan el edificio cultural de Occidente, de esta parte que somos nosotros, de Turquía para acá, del mar de los Dardanelos para acá, del estrecho del Mármara para acá, de lo que es Turquía hoy, que fue antes Bizancio o Constantinopla, que tiene también muchísima importancia para el cristianismo y para el mundo occidental, porque ustedes saben que allá siguió gobernando e imperando Roma y la cultura romana y la religión católica, pese a que había caído el imperio en Occidente en el siglo V. Siguió allá hasta que la caída de Constantinopla por los otomanos, es decir, por Mehmed III, que en 1453 tumbó el último bastión del cristianismo en Oriente. Entonces, esta parte la quiero señalar porque el imperio había sido dividido. Vamos primero a ver la división. ¿Quién divide el imperio romano ante los continuos ataques de los pueblos bárbaros, los excesos, la incapacidad de algunos gobernantes en Roma que se volvían locos, que eran extremadamente estrafalarios, díscolos, esquizofrénicos, depravados? En lugar de concentrarse en gobernar, se creían dioses, se volvieron locos. Y el imperio empezó a perder influencia y control sobre los pueblos de alrededor, que ellos llamaban barbarí, que quiere decir bárbaro. Bárbaro es que es extraño a nuestra lengua, porque hablaban otro idioma, y por ende tenían otra cultura. Entonces, Teodosio, el último emperador de origen hispánico, o sea, de origen de lo que hoy es España, la Hispania y la Galia, que eran las que estaban ahí en lo que es Francia y España hoy, Portugal, esa península, los romanos la conquistaron. Recuerden que Julio César bate a todo el mundo y arranca para Roma con la famosa frase alea jacta es, hágase el destino, la suerte está echada. Entonces, Teodosio en el siglo IV, finalizando el siglo IV, en el año 395, si no me falla la memoria, divide el imperio y lo divide entre sus dos hijos. ¿Y quién eran los hijos de Teodosio? Bueno, Arcadio y el otro era Honorio. Entonces divide el imperio entre Arcadio y Honorio y le da al mayor Arcadio, le da el mundo oriental, el imperio en Oriente,
para que lo siguiera desde Constantinopla, lo que es Turquía hoy, o Bizancio. Y a Homero le deja la parte occidental. Ya el imperio no soportaba más ataques, ya estaba derrumbándose, ya la caída era inminente. Ya incluso en el año 441, unos 40 años antes, un señor llamado Atilas, rey de los hunos, que eran una tropa que venían de Europa Oriental y de Mongolia, de lo que es Mongolia, ahí con la frontera rusa. Ya eso había llegado hasta el mismo imperio y por petición de un papa se paró y se detuvo. Y el rey de los hunos, que le decían el azote de los dioses, Atila, se devolvió. Pero ya la debilidad de Roma era evidente, ya la penetraban, ya incluso muchos bárbaros iban y se metían sin control. Entonces, faltaban solo unos 81 años, faltaban 80 años para que se derrumbara Roma cuando Teodosio la divide en dos en Oriente, el Imperio de Oriente con Arcadio y el Imperio de Oriente con Honorio, sus dos hijos. Esto tiene una repercusión tremenda porque el imperio se divide en dos y entonces la cultura en Oriente asume lo que nosotros conocemos como el cristianismo ortodoxo. ¿Por qué? Porque en Oriente estaba Grecia, Macedonia, Turquía, Asia Menor, Siria, Iliria. Iliria no. Iliria es lo que hoy... se me olvidó. Pero el hecho es que estaba Grecia, Macedonia, Asia Menor, y se extendía hasta Irak, salvando un poco el imperio persa que se mantenía, ¿verdad? En Irán. Entonces, ese mundo oriental, de Oriente, estaba gobernado por el imperio dividido del mundo occidental que tenía su sede en Roma, aquel en Constantinopla. Entre tanto, el mundo sigue avanzando, el tiempo sigue avanzando. ¿Y qué ocurre? Bueno, el imperio tenía una característica religiosa y era que era politeísta. Tenía muchos dioses, muchos templos a diferentes dioses. Por ejemplo, ellos invadían en una región y si les gustaba un dios o un templo, se lo llevaban y lo pegaban allá. Y le hacían un templo y le hacían una adoración. Entonces, el politeísta, la religión politeísta tenía un dejo de paganismo. Podía alabarse, podía rendírsele sacrificio, podía tener devoción por cualquiera de esas deidades, de esos templos, dioses que eran adquiridos e incorporados de otras culturas. Hay una cosa importante que ocurre. Roma se funda sobre el mito, el famoso mito Roma Aeterna. Roma eterna quiere decir Roma eterna, imbatible, para siempre. Con ese mito, la mayoría de los emperadores y de los gobernantes romanos llegan al poder con esa aureola, ¿no?, de que Roma es eterna. Los bárbaros pusieron en cuestión eso y desmintieron que fuera eterna porque los bárbaros todos los días daban por un lado. ¿Quién eran los bárbaros? Eran esos pueblos de Europa Central y Europa Oriental que estaban desplazados del imperio porque tenían grupos, hordas organizadas de ataque, bélicas, militar, no ejércitos formales, pero eran grupos de ataque, repito, como verdaderas hordas muy valientes. Ahí estaban los primeros, son los visigodos, los ostrógodos, los sajones, los vándalos, los suevos y los más orientales y extremos, hacia la parte ya que colinda con Rusia, en Eurasia, los hunos, como señalé anteriormente. Entonces, y dentro de esos grupos de los ostrogodos y los visigodos estaban los germanos, que son los que fundan el pueblo alemán, y eran indomables, ¿no? Hubo lugares de la Germania que no fue dominado nunca por el imperio, no pudo dominarlo. Igual que en lo que sería la Britania, que es Inglaterra hoy, hubo grupos de sajones que no pueden ser vencidos nunca. El imperio no pudo vencerlo. En esa parte que es Escocia, valiente esa gente, ¿no? No pudieron ser vencidos y siempre mantuvieron ese reducto de resistencia. Y eso fue creciendo con el tiempo. La dialéctica y la historia es así. Entonces,
El cristianismo surge en el siglo I por las razones que dije anteriormente, por la llegada de Jesús, por su impacto que tuvo en el imperio. El imperio vio que no podía con los cristianos. Y entonces por eso el imperio decide, quien lo decide es, en el primer siglo se dan cuenta que ellos prefieren que lo quemen, que lo sacrifiquen, que lo sometan al martirio. Lo que hace el imperio, que de manera inteligente, para buscar cohesión política y cohesión cultural y social, entonces asume al cristianismo. Quien el que lo asume primero, el cristianismo, empiezan a perseguirlo, ven que no pueden doblegarlo, en fin, de ser perseguido, los cristianos, pasan a ser admitidos. Y entonces se dan unos concilios y se da un movimiento importante. El primero fue el concilio de Nicea en el año 325 de la iglesia. El concilio de Nicea en el cuarto siglo, 325. Y luego vino el concilio de Calcedonia en el 451. Estoy hablando de memoria, a ver si me puedo recordar. Luego vino el concilio de Letrán en 1122, pero antes de eso hubo un concilio importante. Recuerden que esos concilios llegan hasta el concilio famoso que de nuestros días, Vaticano II, que lo empieza Juan XXIII y lo termina Papa Paulo VI, empezando en el año 1962, creo que Juan XXIII muere en el 1963. El Papa Bueno. Entonces, el concilio de Trento en 1545, que era una especie de contrarreforma, donde se expanden las órdenes y viene a contrariar las tesis del protestantismo y todo eso. Lo que quiero decir es que Jesús nace en el periodo de Tiberio. Tiberio es el segundo emperador. El primero es Octavio Augusto. Octavio es del año 44 hasta el 27, desde el 27 hasta el 14 de nuestra era. Tiberio es del 14 hasta el año 37. O sea, gobierna bastante, ¿no? Había nacido en el 42 antes de Cristo. Había nacido casi en la época en que terminaba, ¿verdad? Empezaba Augusto. Pero Tiberio era cruel, ensimismado, díscolo, pervertido, depravado. Dicen, recuerden que hay un cuarteto que se consideran los más sanguinarios y locos de Roma. Tiberio, Calígula, Cómodo, Nerón y Cómodo. Tiberio, Calígula, Nerón y Cómodo se consideran lo más rocambolesco, ¿no? Claro, hay otros como más adelante, como Heliogábalo, que es por ahí del siglo III, finales del siglo III, que es el sumo pontífice, vamos a decir así, de la locura. Pero en esa primera etapa de las dinastías Julio-Claudia, que es como se llama la primera, Julio-Claudia, en el orden más o menos serían Octavio Augusto, Tiberio, Calígulas, Claudio, Nerón, en ese orden, las primeras dinastías. Nerón termina en el año 68. A Nerón le corresponde enfrentar la expansión del cristianismo y la era de Pablo y Pedro, que son del 67-68, de nuestra era en el periodo en que mueren. Nerón gobierna 14 años, del 54, que le dejó Calígula, si no me falla la memoria, y entonces ustedes saben que fue un periodo de azote, ¿no? Acusó a los cristianos de haber quemado Roma, en fin, todas esas exageraciones que se escuchan. ¿Qué quiero decirle? Teodosio dividió el imperio. Jesús nace en el periodo del segundo emperador, que es Tiberio. El cristianismo empieza a expandirse ya
asumido como religión desde el año 323. Creo que es en el año 323. Constantino es del 312 al 337. Constantino es que primero es que le da vamos a decir, la legitimación al cristianismo, ¿no? Porque es que lo asume y se convierte. Entonces, esos 3 periodos tienen importancia. Nacimiento de Jesús, Tiberio, expansión del cristianismo y el martirologio de los primeros mártires en el primer siglo, con Tiberio, Calígula, Nerón, Claudio y Cómodo, que son, luego viene Otón, Vitelio, pero lo que importa es que ese primer tiempo fue el espacio, ¿no?, de la expansión y del sufrimiento de los cristianos. ¿Qué significa todo esto? Que Jesús es un personaje histórico y teológico. Es histórico porque tiene una vida real en la tierra, en la historia, como sujeto de la historia, aunque en principio quiso negarse. Ya se sabe que está corroborado por datos y por muchos elementos históricos y narraciones y escritos que se han encontrado sobre todo de su paso por acá, incluyendo lo que la iglesia cataloga de milagros, ¿no?, que realizaba este hombre formidable, ¿no? Y también es una figura teológica porque encarna y congrega la fe, el martirologio, la devoción y la muerte como una forma de vencer la vida y la misma muerte física. Por eso para el cristianismo tiene tanta fuerza, ¿no? Esta figura mística que es, repito, el muro que divide antes y después. Al final, el Imperio Romano, yo decía el Edicto de Milán en el año 313, que no se me olvide, el Edicto de Milán en el año 313 de la era cristiana. Y después del Edicto de Milán es que viene la conversión que asume, permite al cristianismo como religión. Y entonces en el 323 ya Constantino se consagra y se convierte. Antes de él, Diocleciano y Septimio Severo atacaron a los cristianos, que fueron más tranquilos. Diocleciano y Septimio Severo, emperadores, no persiguieron tanto porque tenían familias y descendientes que se habían convertido al cristianismo y entonces fueron más atenuados. Pero antes de ahí, el mismo Marco Aurelio y Domiciano, fue mucha persecución, mucha quema, y Nerón ni se diga, ¿no? Domiciano es del año 81 al año 96, Nerón es del 54 al 68, y Marco Aurelio es del 161 al 180, 79, por ahí, ¿no? Estamos hablando del segundo siglo. Entonces, Nerón fue el que catalogó la primera persecución masiva y ellos aún permanecieron. Yo siempre menciono un personaje llamado Policarpo de Esmirna, que es un personaje griego que tiene un valor tremendo porque es quemado vivo, fue alumno de Juan y fue maestro de Irineo. Policarpo es del primer siglo, lo quemaron vivo por su fe, no se arrepintió, no, lo querían obligar a retratarse, no lo hizo. Y él hablaba de Juan y que Juan le había transmitido esto. Juan, ¿verdad? Esa figura de carácter mesiánico. Y luego le continuó San Irineo, de quien él fue su instructor, que Irineo es el arzobispo de Lyon, de lo que es hoy Francia, que es uno de los recopiladores de los libros del Nuevo Testamento, sobre todo, el orden que tienen, y de varios textos de la Biblia. En fin, la figura de Jesús, dominante, inseparable de la historia y de la cultura occidental. Tenga usted fe o no tenga, sea religioso o no sea,
es una figura dominante en la que se perdieron muchos políticos, como por ejemplo el socialismo quiso eliminar la fe religiosa del cristianismo en pueblos que tenían miles de años en esa práctica y en ese fermento, ¿no? Usted quiso hacerlo en 20 y en 30 años, una locura. Por razones hasta epigenéticas, biológicas, culturales, antropológicas, usted no puede eliminar un cordón umbilical tan poderoso porque él se lo diga una teoría política, económica o ideológica. No, no. Eso forma parte de todo el armazón de pensamiento y de cultura de Occidente. Estoy hablando en términos muy, muy culturales, no religiosos. Entonces, al final, el Imperio Romano cayó en el año 476. El último emperador fue Rómulo Augustulus. El que estaba en el momento en el trono era el padre de él, porque el tipo era menor y dicen que era hasta medio trastornado. Cuando entra el bárbaro llamado Odoacrus, le corta la cabeza al padre. Y ahí termina el imperio. El mandato de él fue del año 475 al 476. Augustulo, el último emperador en Occidente. Y entonces, ¿quién asume el poder? Los bárbaros no tenían una estructura, no tenían un ejército formal, no tenían formación, no tenían conocimiento, con honrosas excepciones, no tenían educación. Quien asume el poder es el único aparato, el único instrumento que tenía todo lo que yo acabo de decir, la iglesia. Y por eso que el catolicismo asume, basado fundamentalmente en un hombre que falleció, si no me falla la memoria, en el año 430. Nació o falleció, Agustín de Hipona, que forma y siembra los fundamentos del catolicismo y la interpretación de las Sagradas Escrituras. San Agustín, un personaje interesantísimo, inteligentísimo. Algunas cosas uno ya ve que no caben, ¿no?, en la mente, pero para los principios del primer siglo de la iglesia primitiva, este hombre fue fundamental, junto a Clemente, a Gregorio y otros que constituyen lo que se denomina la patrística. El imperio cae en el siglo V, como digo, pero continúa hasta 1453, que es donde empieza ya el Renacimiento, ya va barriendo con todo el pasado del periodo histórico y entonces va resurgiendo la modernidad. Y ya los árabes toman a Constantinopla y ahí se derrumba en Occidente el 23 de mayo de 1453. Se cae por completo, pero queda el fermento, la simiente, la zapata de esta ética, de esta religión, de esta cultura, de esta teología cristiana que se imbrica en todo el pensamiento del mundo occidental para siempre. Y es lo que nosotros conocemos históricamente como el periodo de la expansión y de la sustentación del pensamiento religioso en Occidente, que luego, a la caída del imperio, gobernará por más de 10 siglos el mundo occidental. Ni Nietzsche ni Voltaire, que fueron dos grandes agnósticos y críticos de la religión, hubiesen existido si no existe el cristianismo. Eso lo dijo T.S. Eliot, el gran escritor norteamericano. El cristianismo genera y de alguna forma todo este pensamiento a contracorriente y a favor de la corriente que la religión imprime e impera. Y eso es un enfoque brevísimo histórico, ya el resto ustedes lo conocen, de cómo Jesús impactó, gravitó, tuvo relieve y sigue pesando e incidiendo en la vida del mundo cristiano, del mundo religioso, del mundo occidental. Gracias a Francia Valois, Francia Brick. Ella es mortgage banker y es especialista en préstamos hipotecarios. Llámela al 718-344-0819. Y gracias a nuestros amigos de Casa del Mar, allá en Western, en Nueva York, un restaurante maravilloso. Este es un tema para seguirlo porque solo he hecho una introducción. Esto es como un introito, bien resumido, para luego expandir con todo lo que pasó, las divisiones, los cismas,
el protestantismo, las órdenes, la contrarreforma, la reforma, la Edad Media, que tiene un capítulo aparte, por cierto, en una de sus partes muy oscuro. Pero eso es material para otro día. Nos vemos, señores, mañana en el Café con Nieves, si Dios lo permite.